es, bueno, hay distintos investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional del Nordeste que están trabajando sobre el tema de las lenguas indígenas hace ya varios años. Uno de ellos es el colectivo Siri y estamos en contacto con Carolina Gandulfo, que es editora y autora del libro ¿Por qué no nos enseñaron? Y además está trabajando hoy por hoy en una tesis bastante particular que se llama Había sido que soy bilingüe. Me encanta porque es algo que tranquilamente podemos escuchar que diga cualquier correntino. Claro. Así que la vamos a saludar. Ella en estos momentos está en Buenos Aires y tiene la deferencia de hablar con nosotros. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá de República Aparte te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Hola, ¿cómo estás? Ahí la vemos. Gracias la presentación ya. Está muy bien. Bueno, en principio contar todo el trabajo previo que ya venís realizando hace bastantes años sobre lengua guaraní, encontrando... y digo encontrando porque para nosotros quizás es raro, pero encontrando chicos chiquitos que hablan guaraní en el interior de acá de Corrientes, no muy lejos de la capital, hace ya un tiempo, y en Capital, y desarrollan un trabajo bastante interesante hace un tiempo. Arranquemos por ahí, por el trabajo que están realizando docentes, investigadores. Contarles, hace 20 años ya, yo creo que podemos poner la fecha de fundación de esta línea de trabajo después del 99, ¿no? Después de la crisis del 99, ahí muchos docentes nos planteamos aquella vez que teníamos que mirar hacia afuera de las instituciones, ¿no? Donde trabajábamos. Y ahí un poco surgió esa investigación, que al principio trabajaba con nenes muy chiquitos, pero muy cerca, porque trabajamos, la primera investigación fue en Lomas de González, en San Luis del Palmar, o sea, 50 kilómetros por la capital, de la capital sobre ruta de asfalto, ¿no? No en el medio del estero, digo, ¿no? Porque a veces esa idea de que es muy lejano el tema. ¿Sí? Y bueno, y ahí yo escribí el primer libro que también se llama Entiendo pero no hablo, ¿no? Y a tanta gente uno le puede preguntar en Corrientes si hablas guaraní, bueno, no, entiendo, pero no hablo. Y en ese momento a mí me impactaba mucho, porque yo decía, si todo el mundo entiende, pero nadie habla, ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, ¿A quién le entiende? Bueno, eso habla también de la fuerte restricción que había. Claro, bueno, no sé si estarán saltando, pero hablar, ¿no? el hecho de bueno, decirte guarangadas era muy fuerte. No diga guarangada. Y era porque hablabas en guaraní y estaba prohibido. Era una cosa que no se podía hacer. Entonces, por ejemplo, mi vieja me contaba que la señora que lavaba la ropa en casa hablaba en guaraní. Y ellos aprendían a hablar con ella, digamos. Pero cuando mi abuelo lo escuchaba... Los propios padres y abuelos decían cosas que no querían que vos te enteres y las decían en guaraní. Pero cuando mi abuelo lo escuchaba hablar a las criaturas en guaraní, no, castigados directamente. Exacto. Bueno, chicos, esto que están diciendo, así como lo están diciendo, es lo que yo escribí en el libro Entiendo pero no hablo. Mira. Tal cual lo que ustedes están contando y estos mismos ejemplos que se repiten, y yo los escuchaba tanto que en el trabajo de investigación pude sistematizarlo, ¿no? Pude escribirlo. Y en ese momento yo hice lo que podríamos decir como una especie de fotografía de la situación sociolingüística de nuestra provincia. Entonces, lo que planteé básicamente es eso que ustedes describen, y yo le llamé el discurso de la prohibición del guaraní. Mira. Que tenía una parte del relato, del cuento que hacían, ¿no? De que no me dejaban hablar, me prohibían en la escuela, me prohibían en casa, y tenía la otra parte que era la práctica concreta, las restricciones concretas que yo veía, ¿no? Y que observaba tanto en los niños como en los adultos, sobre todo entre niños y adultos, ¿no? Porque entre niños conversaban en guaraní, sobre todo en el camino de la casa a la escuela. En mi casa no se podía, en la escuela no se podía, pero en el camino nadie veía. Y esos caminos eran largos, ¿no? Porque para llegar a la escuela, en esa época muchos niños caminaban, no iban a caballo, mucho tiempo, era muy largo. Y después entre los adultos, lo que acaba de contar Mayra, ¿no? Entre los adultos hablaban en guaraní pensando que los niños no iban a entender, y se hablaba para que no entiendan. Pero ese tanto hablar hizo que muchos entendieran lo que los adultos decían y se hacían los embocadillos como decimos nosotros, ¿no? Claro, y después también después viene nuestra cultura chamamecera, nuestra nación chamamecera, aportando muchísimas letras bilingües. Reivindicando también, ¿no? Donde vos tenías que estar al tanto también de lo que se estaba cantando, de lo que se estaba diciendo. Exacto, bueno, también esta es una de las cosas que yo planteo en la investigación, en la más reciente, ¿no? Porque en ese momento solo trabajé en la escuela. Y eso fue en el año 2003, 2004, 2005, el libro se publicó en el 2007, también hicimos un libro que incluía el guaraní para los niños pequeños, para la escuela, que se llamó Martín y Ramona. Bueno, fue como una época en donde el tema era haber planteado, puesto sobre la mesa que esto estaba ocurriendo, ¿no? Que esto estaba pasando. Y que estaba pasando muy cerca de las zonas, de las ciudades, digamos, que no había que ir a
allá en el medio de los esteros de Liberá para encontrarlo. Sí, y ese mismo libro lo usábamos en la zona urbana. Nosotros trabajábamos en unas escuelas urbanas, también suburbanas, ahí por Armenia, la escuela que le llamaban La Batata, y era una gran escuela, hermosa, una experiencia espectacular con esas maestras, unas genias. El impulso para adentro, digamos, hacia el lado del río. Sí, sí. En esta escuela trabajamos muchos años y logramos mucho, y ahí había muchos nenes, abuelas, mamás que hablaban guaraní, ¿no? Maestras que eran bilingües. Pero bueno, que tampoco era tan fácil decirlo. Y de ahí yo, digamos, después de muchos años, 10 años más de investigación, es una investigación más compleja, tiene más estudios diferentes, hicimos estudios con familias, estudiamos la transmisión intergeneracional en las familias, después hicimos un estudio con niños como investigadores colaborando en la investigación en Colonia La Lista en San Roque. Bueno, trabajé con fuentes documentales también para ver que el guaraní se escribía desde hace muchos siglos, ¿no? No es una lengua que no se escribiera. En fin, y este nuevo libro, digamos que todavía no lo publico, pero está escrito, que es la tesis doctoral, le puse de nombre Había sido que soy bilingüe, ¿no? Había sido que soy bilingüe, esa es la que se viene, digamos. Exacto, porque lo que describí yo en esta investigación es como lo que pasó entre el entiendo pero no hablo y el había sido que soy bilingüe. Todo lo que está pasando en este último tiempo. Y en este libro, bueno, tal como su nombre lo indica, la gran sorpresa del mundo correntino, al verse hablar guaraní, al darse cuenta que hablaban guaraní, era, pero entonces había sido que soy bilingüe, ¿no? Bilingüe, una categoría ya casi reservada al Santa Cruz, digamos, ¿no? Claro. Que a nadie duda que alguien que habla inglés es bilingüe, pero no se usaba bilingüe para alguien que habla guaraní. Y es bilingüe, ¿no? Una persona que habla más de una lengua. Tal cual. Entonces, es una categoría que se empieza a usar muy recientemente, ¿no? Que alguien que es guaranicero, o que antes se podría decir guaranicera, definiéndose como hablante de guaraní, ahí estamos en Colonia La Lista, en la investigación con los chicos. Sí, lo que estamos viendo en la pantalla de Telenor mientras Caro va hablando, son fotos, imágenes de un poco del trabajo que fueron realizando a lo largo de estos 20 años ya, ¿no? de investigación. Sí, así es. Y te pregunto, este trabajo que ustedes realizaron y que me imagino también se ha extendido a otros docentes de la universidad, docentes secundarios, primarios, hace que se sostenga o se pueda realmente revalorizar la lengua guaraní, porque, bueno, nosotros decimos, están en las letras de las canciones y demás, pero no están en las escuelas, o no lo vemos por lo menos en las escuelas nosotros. Y hay un proceso progresivo, tal vez lento desde un punto de vista, o muy veloz desde otro, ¿no? Esto es muy relativo. Pero sí tenemos y podemos decir que nosotros vamos viendo un proceso de avance, ¿no? Progresivo, de más maestros y maestras que empiezan a hacer lo que llaman la habilitación del guaraní en las escuelas, ¿no? Esta es una categoría correntina, que nosotros la usamos ahora en la sociolingüística, en la antropología, pero es una categoría que yo se las escuché decir a las supervisoras, a directoras de escuela. Lo que hay que hacer acá es habilitar, ¿no? No usan enseñar. ¿Por qué dicen habilitar? Porque lo que dicen es, la gente habla guaraní y tenía reprimida, prohibida la lengua, el uso de la lengua, ¿no? Convencidos de que era algo que les iba a hacer mal, convencidos de que iba a retrasar el aprendizaje del castellano. Todas esas eran teorías sobre las cuales se fundaba esto de que, bueno, no hables, se te traba la lengua, se te endurece la lengua. Todas esas ideas eran muy fuertes, ¿no? Entonces ahora de a poquito el tema es hay que habilitar, ¿no? La habilitación del uso. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo escucho mucho en el campo, sobre todo, de las directoras, de las maestras. Ese cambio se está produciendo. Tal vez sea un poco lento, ¿no? Para algunos uno podría decir que quisiéramos que vaya más rápido, digamos. Pero son procesos sociales que tienen mucho tiempo de restricción, de prohibición, muchos años. Yo hice un trabajo de búsquedas documentales para ver desde cuándo esto de la prohibición ocurría en nuestra provincia. Y bueno, las primeras prohibiciones datan de la expulsión de los jesuitas. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Claro, sí. Claro, como prohibición escrita y como prohibición de que la gente, o sea, de los muchachos en las reparticiones, ¿no? En las escuelas no se les enseñara el guaraní, no se les permitiera hablar en guaraní. Claro, porque nosotros pensábamos que esta prohibición vino mucho más para acá, pero fíjate que esto viene No, sí, porque... No. Una A fines del siglo XIX, una prohibición explícita en Paraguay, en Corrientes yo no la encuentro, en la Argentina no la encuentro, no hay ninguna fórmula, no hay una ordenanza, no hay una ley, pero igual están las leyes sociales que son más poderosas que las leyes escritas. ¿Podríamos remontarnos a la guerra, ¿cómo? Che? ¿Podríamos remontarnos a la guerra? En el periodo de la guerra de la Triple Alianza hay un momento en que se usa más el guaraní
y se usa sobre todo en Paraguay, y hay prensa escrita en guaraní, es un periodo corto, pero después de la guerra, viene como la prohibición bien dura en el Paraguay, claro, del guaraní, que también la pasaron, porque también creemos que en Paraguay no, todos hablan, pero no, también hubo una prohibición muy dura, muy fuerte, y después viene la escuela, ¿no? El sistema, no la escuela, vamos a decir la instalación del sistema educativo, claro, a principios del siglo XX. En nuestra provincia, las escuelas rurales, hay mucha gente que recuerda, es muy interesante escuchar a la gente, incluso una vez conversando con Pocho Roch, que increíble conversando estos temas con él me contaba de sus experiencias de su papá, y de él cuando niño, que había sido su papá maestro de estas escuelas que eran las escuelas de primero o cuarto grado nomás. Eran las escuelas Laínez, eran escuelas nacionales, claro, que se pusieron a principios del siglo en la provincia para alfabetizar en castellano a la gente, ¿no? Entonces, el objetivo era alfabetizar en castellano y después ya está. La gente iba de primero o cuarto grado a la escuela nomás. Claro. Entonces, bueno, después todo eso, imagínense, ahí la prohibición se hizo mucho más fuerte, ¿no? La idea de que estaba mal, de que no ibas a poder aprender el castellano. Y nuestro sueño europeo, ¿no? Esas las escuelas sarmientinas, recuerdo que a mí me decía. Y nuestro sueño europeo, siempre volando. ¿Cómo? Ahí, el sueño europeo claro, de las colonias. La ciudadanía homogénea, ¿no? La ciudadanía de una sola lengua, de un solo color, de una sola forma de vida. Sí, se pretendía eso. El tema, aquí la gran pregunta para mí, esto lo sabemos todos, ya lo estudiamos en la escuela. La gran pregunta para mí, nuestra pregunta es, con todo esto, nosotros seguimos hablando guaraní. Con todo esto, sí, acá se sigue hablando el guaraní. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Lo bueno es el rescate que hizo el gobierno estos últimos años, de ir implementándolo en algunos programas, porque realmente antes directamente nada. Pero hace poco, Bueno, yo creo que tiene que ver, no sé si será la próxima investigación, ¿no? Pero tiene que ver con categorización del chamamé, porque el chamamé también antes estaba muy mal visto y de repente sí empezó a cobrar cierto valor y ahora sí la gente caté va a ver chamamé y es algo que es aplaudido por la elite correntina, entonces también se empieza a abrir la puerta junto con el chamamé a la lengua guaraní, quizás, no sé, claro. Hipotetizo algo que necesita mucho más estudio, pero se me hace que todo esto tiene que ver con que hay también una parte conservadora de la ciudad o de la sociedad nuestra que empezó a avalar un poco más el guaraní, pese a que tantos años lo habían dejado guardado. Mayra, está presentando recién Carolina su libro y vos ya le metés más trabajo. Pobre señora. Es que ahora hay que estudiar esto, claro. Hay que estudiarlo. Yo tengo algunas ideas o hipótesis, no fui a fondo todavía. Sí creo que eso que vos decís es así en el sentido de que siempre han ido juntos el chamamé y el guaraní, y muchísimos años tanto el chamamé como el guaraní era denostado, ¿no? Era para las clases sociales más vulnerabilizadas, ¿no? Los campesinos, las clases sociales, el mencho, ¿no? Eso sí podían escuchar chamamé, cantar chamamé y hablar en guaraní. Sí. Pero, en los años 50, más o menos, en nuestra provincia, desde el principio del siglo XX, nosotros tenemos una elite correntina que es bilingüe. Lo que pasa es que no está dicho, no está escrito, la historiografía correntina no lo describe. Pero esos diputados, esos médicos, no sé, estoy hablando, de figuras como Wenceslao Domínguez, Bianchetti, Esquer Celaya, todos eran guaraní hablantes. Claro. Hacían sus gramáticas, publicaban las filologías. Hay una época muy aburrida, ¿no? Todos estos escritores, ellos son intelectuales que escriben sobre el guaraní. Entonces tenías como, por un lado, los grandes intelectuales que sí podían hablar guaraní y escribir guaraní. Hay debates de la época sobre los guaraní hablantes. Y después vos tenías la clase campesina, que mejor que no hable guaraní, claro, que se le traba la lengua, que en la escuela hay que desterrarlo, hay que sacarlo, ¿no? Entonces, yo no sé si eso pasó con el chamamé, no desconozco, eso hay que investigarlo, pero me parece que el guaraní tuvo sus ambivalencias, ¿no? Bueno, está bueno que después de tantos años sigamos haciéndonos preguntas y siga habiendo esto mismo que vos decías, sigue existiendo y además sigue abriendo nuevos cuestionamientos, quizás nuevos trabajos, y eso habla de lo viva que está la lengua, ¿no? Había sido que soy bilingüe. ¿Cuándo va a ver la luz? Porque seguramente vamos a querer verlo y leerlo. Sí, es muy larga, ¿no? El libro es muy largo y entonces no es tan fácil publicarlo. Pero sí, lo tengo que publicar pronto porque la verdad que estamos como hablando mucho del libro, lo usamos, ¿viste? Para el capítulo tal, los capítulos tales ahí.
hay cosas que yo fui publicando como artículos de revistas, ¿no? La investigación con los chicos de la Elisa en San Roque, hay varias publicaciones o capítulos de libros que yo pude hacer. Pero otras cosas de la tesis, como esta parte, en la parte de la familia, los estudios familiares, están en este libro nuevo que publicamos el año pasado, que se llama Hablar lenguas indígenas hoy, que se va a presentar en la Feria del Libro. Ahí hay 3 capítulos que escribimos con otras jóvenes del equipo que tuvieron sus propias familias, que es muy hermoso el trabajo que hicimos sobre la transmisión intergeneracional guaraní. Trabajamos en Loreto y en Itatí, con 2 familias muy numerosas y con abuelos muy grandes, entonces teníamos mucha memoria aquí. Eso fuimos como publicando, digamos. En ese libro van a salir unos capítulos. Y bueno, toda la parte histórica no, hay que publicarlo todo eso, pero bueno, ya veremos dónde. Bueno, paciencia. Mientras tanto, vas a estar en la Feria del Libro en el mes de agosto, que ya tiene... Ya estamos cerquita, presentando Hablar lenguas indígenas, que es este libro que es realizado con Virginia Unamuno, Carolina Bandulfo y Héctor Andreani. Ese libro vamos a estar... Por supuesto, todos yendo a escuchar. 19 autores, somos un equipo interprovincial que trabajamos con hablantes del guaraní, del quichua o la quichua santiagueña, del com, del huichí y el mocoy. Entonces somos investigadores en las 3 provincias y yo coordino el equipo de Corrientes, ¿no? Entonces varios capítulos son de Corrientes, varios de Santiago del Estero, varios del Chaco. Sí, hicimos una presentación virtual, porque no se podía hacer otra cosa, en abril. Y tenemos colgadas la presentación en nuestro perfil de Instagram, que es @colectivosiri. Y ahí hay muchos videos que cuentan sobre el libro, los autores cuentan cada capítulo, hay como un popurrí de cosas que al que le interesa puede ir a mirar. Y bueno, vamos a presentar en la Feria del Libro este año, ¿no? Bueno, Carolina, una sola cosa, que cuando yo leí el título de la tesis que decía había sido que soy bilingüe, se ocurrieron que faltaban 2 palabras. ¿Qué? Nae. Peina, había sido que soy bilingüe. O Nae. Claro. Y más guaraní sería, había sido que soy bilingüe, hey. Puede ir perfecto. Ojo, perfecto. Ojo. No le cobro nada a esa, métala. Muy bueno. Muchísimas gracias por todo lo que haces, digamos, por nuestra cultura.